produce guerra y liberación. Han escuchado, yo creo que sí han visto algunos la historia de los griegos, cuando nos habla de aquel caballo de Troya, ¿verdad? Donde no podían entrar por las murallas, e idearon hacer un caballo de Troya y ahí metieron cantidad de soldados y lo dejaron como regalo a las puertas de las murallas. Y el ejército contrario aparentemente se fue. Entonces abrieron las puertas y metieron el caballo de Troya y acabaron con la ciudad. Si no ha leído esa parte de la historia de los griegos, estúdienlo. Porque ese caballo de Troya se metió a la iglesia cristiana en una falsa adoración. ¿Sí? Ahora, la iglesia adora la música. Y escuchan más música que palabra de Dios, porque no les gusta la palabra, porque no conocen al Dios de la palabra. Y es sumamente delicado esto. Y vamos a ver con claridad, amados hermanos, lo que nos habla hoy respecto a este asunto. Vayamos a Juan 4:24, por favor. Juan capítulo 24. Juan 4, versículo 24. Disculpe, qué bueno que me ayuda. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer Juan 4, versículos 23 y 24. Dígame cuando lo tenga frente a sus ojos. Juan 4, 23, versículo 24. Juan 4, 23, versículo 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Versículo 23, que dice al final que el Señor que busca adoradores. Y el otro versículo dice adoradores en espíritu y ¿qué? O sea, adoradores en espíritu quiere decir que han nacido de nuevo, que tienen el espíritu vivificado, porque Dios es espíritu y no acepta adoraciones de la carne, por muy bonitas que sean las letras y que nos hagan llorar, porque así pasa. El sentimiento, el emocionómetro. Y conforme a ese emocionómetro nos gustó a nosotros la reunión, tergiversando la posición, porque a quién le tiene que gustar la reunión, ¿a quién es? A Dios. A Dios, no a nosotros. Y cuando nosotros actuamos de acuerdo a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice y nos da la fortaleza para continuar adelante. ¿Dios busca adoradores? ¿Sí busca? Bien, vayamos a Mateo, por favor, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Mateo es entre Génesis y Apocalipsis, por aquí es que están buscando. Mateo 4, versículo 1, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego leemos los versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Y le dijo, todo esto, ¿qué? Te daré si postrado me adorares. Escuche bien. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Satanás busca adoradores. ¿Y dónde los busca? ¿En el mundo? No. Aquí. En las congregaciones. Y los he encontrado. Y esta montaña se moverá. Aleluya, ¿no? Y empezamos a mover la carne. Y pensamos que eso es muy bonito. Aeróbics espirituales. Y esto es demasiado serio para jugar con esto, hermanos. Porque en ello nos va la vida eterna. ¿Sí? Demasiado serio. ¿Quieres dejar tener muchos amigos? Diles la verdad de la palabra, y a ver qué te van a decir. Es cierto en este sentido, como dice aquí, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo no le refutó absolutamente nada al diablo, porque es cierto. De alguna manera, hoy el diablo reina sobre las naciones, sobre los gobiernos. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Cuando lo tenga, diga amén. Yo todavía no lo tengo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso no lo quiere creer mucha gente. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros que los partidos políticos son los que ponen los gobernantes. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 2 que es Dios quien pone los gobiernos. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No busque 2 Corintios 4, versículo 4. Ahí nos dice que el Dios de este siglo es Satanás. Hay una guerra espiritual. La adoración es guerra. La adoración verdadera produce liberación. ¿De dónde? De todas las cadenas de pecado que traemos dentro de nosotros. Eso es la verdadera adoración. ¿Amén? No sé si usted ha leído el primer libro de Samuel, cuando el Señor hace a un lado al rey Saúl y pone al rey David en su lugar. Y de repente dice la palabra que el rey Saúl era poseído por un espíritu demoníaco, con permiso de Dios, porque el diablo no se mueve si no le pide permiso a Dios, en su soberanía. Y lo atormentaba ese espíritu, hermano, ¿se acuerdan? Primer libro de Samuel, capítulo 15 y 16, se lo puede usted leer. Entonces buscaron, y uno de los generales de Saúl dijo, conozco a un hijo de Isaí. Conozco a un hijo de Isaí. Ni dijo su nombre. ¿Quién era ese hijo de Isaí? David. Pero ese conozco a un hijo de Isaí quiere decir que estaba debajo de la autoridad de su papá. Por aquellos que están tocando algún instrumento o panderos y no están bajo ninguna autoridad, tengan cuidado. Tengan cuidado porque se les puede golpear la situación. ¿Sí? Hijo de Isaí, que toca bien, que es un hombre de guerra. En este tiempo los que están al frente deben de ser hombres de guerra, de oración. Qué triste es subir a tocar un instrumento o tocar un pandero o mover una bandera si no has estado en oración todo el tiempo. No funciona. Hombre de guerra. Y luego dice, y lo más importante, que Jehová está con él.
y Jehová está con él. David no se promovió. Vamos a hacer un evento y va a venir eso de los predicadores de la prosperidad, como nos gusta, ¿no? Va a venir un japonés a predicar, no se llama Te quito tu lana. Ahí llega para la gente, ¿no? Y ahí das hasta cinturón y chamarras. Pero pues es un espíritu engañador por la avaricia que hay. Y mandan a llamar a David, y David no cantaba sino tocaba el arpa, nada más. Tenía manos santas sin ira ni contienda en aquel tiempo. Tocaba el arpa y el espíritu malo huía de Saúl. Pero se acababa la música de aquel que tocaba y volvía otra vez. Hay mucha gente que está brincando y danzando, etcétera, y se salen y ya se les acabó el ruido. Creo que un día les comenté de un amigo de aquí, que es músico, toca muy bien el teclado. Yo lo conocí cuando empecé a llegar aquí, cuando vine. Y le platicaba yo de estas cosas. Una vez me dijo, me encontró, me dice, tienes tu razón, pastor. ¿Sobre qué? Gustavo, señor. Pues fui a una conferencia en la Ciudad de México. Era de noche, era a las 7 de la noche. Iba yo llegando, bajé del carro y oía yo mucha algarabía, aleluya, gloria a Dios. Iba yo, dije, esto va a estar pero tremendo. Y de repente se fue la luz y se acabó la alegría. Ya no siguieron alabando al Señor, les faltaba la música, ¿no? Y pensamos que necesitamos la música para alabar a Dios. Yo creo que no. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser una alabanza y una adoración. ¿Me expliqué, amados hermanos? Todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Por eso cuando vas a hacer algo, pregúntate si lo que vas a hacer va a glorificar a Dios o va a glorificar tu carne. Es una guerra. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, vendrá como Rey de Reyes, y entonces los reinos de este mundo pasarán a ser propiedad del Señor, del Dios hombre, de Jesucristo. Mira, vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesús. Si a Él lo tentó, imagínese a los demás. Imagínese una muchacha con una voz preciosa y un varón con una voz preciosa que pasan y empiezan a hacer. Vamos a mejor más adelante. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Sabía usted que alguien oyó algo de Elvis Presley? ¿Sabían que él estaba en un coro de la iglesia bautista cuando era adolescente? Era cristiano, Elvis Presley. La otra morenita que acaba de morir hace 3 años también estaba en un coro cristiano. La fama, la lana, ¿no? Satanás anda buscando adoradores en las congregaciones. ¿Sí? Por eso, si tú alabas a alguien que tiene una bonita voz, lo estás echando a perder. Alaba a Dios. Alaba a Dios. No alabes a nadie más que a Dios. Bendito sea Dios. Mateo 4:8 dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense además hasta dónde llega la osadía de Satanás.
Vamos a Daniel capítulo 8, por favor. Este estudio me costó mucho trabajo, amados hermanos, embonarlo, porque es bien delicado, como toda la palabra. ¿Sí? Pero para la carne es muy ofensivo. Toda la palabra es ofensiva para el hombre viejo. Toda la palabra. ¿Qué les dije? Daniel 8, del 8 al 12. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, norte, sureste y oeste. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, escuche bien, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es profético. Se está cumpliendo parte de esto ahora y después se va a cumplir con el anticristo. Pero es profético. ¿Sí? El cuerno pequeño, ¿sí?, dice que creció mucho. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, hacia la tierra gloriosa, hacia Judá. Hacia el norte, que estaba Israel. Creció mucho hacia el sur. Judá, ¿qué significa? Alabanza. Que Dios me ayude a explicarme en este aspecto. ¿Sí? Bendito Dios. Hermanos, en el pueblo israelita había 2 reinos, el reino del norte, que es Samaria, y el reino del sur, que es Judá. Ese cuerpo pequeño creció hacia Judá, hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa en este tiempo, ¿cuál es? Los cristianos. ¿Sí? La tierra gloriosa, porque la gloria de Dios vino a ser morada en nosotros. La gloria de Dios es una persona, es Jesucristo de Nazaret. Por eso cuando andamos en Cristo podemos andar de gloria en gloria, como dice la palabra, no de iglesia en iglesia. Nos reunimos porque venimos a escuchar al Padre, venimos a adorar al Padre en el nombre del Hijo. Pero nosotros caminamos de gloria en gloria en cualquier lugar donde nos conducimos. No sé si me estoy explicando, porque tienen que experimentar esto. ¿Sí me estoy explicando o me regreso? Usted no viene a ser bendecido, usted ya es bendito. Efesios capítulo 1 lo dice, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, adoptándonos como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué bendición! Hace rato preguntaba a Julio algunas cosas, profesor Julio, ¿cuál es el mejor regalo? ¿Verdad? Mi esposa dijo bajito, mi esposo dijo, no quiso decirlo fuerte. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor regalo? Y ese regalo lo desprecias, mucho lo sigue despreciando. ¿Qué mejor regalo que tengas intimidad con el Rey todos los días, todas las tardes, todas las noches y aún de madrugada? De madrugada te buscaré, dice el salmista. ¿Qué mejor compañía? ¿Qué mejor compañía que estar con Cristo caminando? Él no te falla, Él no se burla de ti, Él te anima, no te engaña. Hay amigos que te engañan, ¿no? Amigos entre comillas, ¿o no?
Hay esposos que engañan a su esposa y esposas también que hacen lo mismo. Ahora, como están las cosas, él es el mejor amigo y lo seguimos desechando, hermanos. Ponemos en primer lugar al cónyuge, a los hijos, etcétera, etcétera. Pero él dice que tenemos que amarlo a él por encima de qué, y sobre todas las cosas. Si él no está reinando en tu corazón, no vayas a pensar que vas a ir al cielo. Bendito sea Dios. La tierra gloriosa en este tiempo es la iglesia de Cristo. Y por ese cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio. Vamos a aplicar esto. El continuo sacrificio. Porque en muchas congregaciones, por ese cuerno que se metió a la alabanza, se ha quitado el continuo sacrificio. Ya nuestra alabanza ya no es para el Señor, es para la iglesia. ¿Cuál te gusta? Si venimos a cantarle a Él, no los que te gustan a ti. Eso lo aprendí yo hace más de 28 años, creo que se los he comentado. En la congregación donde estábamos, que era numerosa, éramos como 800 personas. Yo estaba ahí de anciano gobernante. Y el varón que llevaba la alabanza ahora está en Estados Unidos de pastor y tiene una alabanza muy buena, preciosa, pues. Gustavo Ordóñez, él es ingeniero químico, farmacéutico, biólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sabía tocar, un doctor le enseñó, pero se metió a aprender, y aprendió guitarra, aprendió teclado, aprendió muchas cosas porque quería agradarle a Dios. Y estudiaba, pero dices que tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, decimos, entonces mejor no te metas. Porque si pones a Dios en primer grado, Él te va a dar la capacidad de que apruebes todos tus exámenes. Porque Él te capacita para todas las cosas. ¿Sí o no? Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Se te quitará la mente de teflón, estudiarás y todo saldrá bien. Y este hombre ahí estaba al frente de la alabanza y de repente estábamos en la alabanza y empezó a tocar un canto y dije yo en mi pensamiento, amados hermanos, hablo de experiencia, no de oídos. Dije yo, ese canto no me gusta, como si fuera para mí, ¿no? Y de repente, como a los 10 minutos, dice Gustavo, hermanos, por favor, nos detenemos un momentito. Y paró. Si quiero decirles que me está diciendo Dios que yo les diga esto, que la alabanza es para Él, no para que a usted le guste. Dice, ay Dios, perdóname. Yo les aseguro que si nos ponemos allá afuera y ponemos a alguien que esté apuntando cuáles son los cantos que no te gustan, usted va a decir, esto no me gusta, esto tampoco. Pero no son para ti, son para el Señor. Amén. Son para el Señor. Por eso este cuerno pequeño se fue hasta Judá, la alabanza, y detuvo, y lo está deteniendo muy fuerte, quitó el continuo sacrificio. Por eso la alabanza, la adoración es guerra. La adoración es guerra, y la adoración verdadera provoca liberación. Bendito sea Dios. Amén. Vayamos a Hebreos 13, por favor, versículo 15. Quiero irme despacio, hermano, con esto, porque sí es muy especial lo que tengo aquí, que he estado estudiando. Tengo un curso completo de alabanza y adoración. Este es parte de ese curso. Todas las naciones tienen su folclore, ¿sí o no? ¿Verdad? Aquí tenemos mariachis, tenemos en el norte, en la zona norte, aquí tenemos de ¿cómo se llama? Fuerte.
La rondalla en parte, pero hay unos que van en el taconazo, ¿no? El cowboy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No quieren decir, pero dicen, acuérdese de los CDs que tiene en su casa, a ver. Entonces, todas las naciones tienen su folclore. ¿Estoy de acuerdo, sí o no? Hermelindo, Dios te bendiga. Allá donde vives en Nueva York, ¿cuál es el folclore de la música allá? No me digas nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros como nación santa tenemos también la música para el Señor. Yo me acuerdo cuando trabajaba yo en el gobierno federal que le dábamos seguridad al presidente de la República, en ocasiones me tocó darle seguridad. Y cuando llegaba él o llegaba un funcionario, un presidente de alguna otra nación, no se toca su himno. ¿Sí lo han visto alguna vez en esa? ¿Sí? No se tocaba su himno y llegaba el presidente y le tocaban mexicanos al grito de guerra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros somos nación santa y tenemos que recibir al Señor con cantos de adoración, la bienvenida para el Señor, con cantos de alabanza. No es para que venga mucha gente, sino que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero Satanás le dijo a Jesús, todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Ahora, los músicos, los artistas cristianos, ahora hasta les dan discos de premio, ¿no? Y muchos premios, etcétera, etcétera. Y ya no es visto Cristo, ahora es visto el hombre. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 15? Así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo? Siempre a Dios, ¿qué? Por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Puedes tú ofrecer sacrificio de alabanza con instrumento o sin instrumento? Bendito sea Dios. Se nos dice que ofrezcamos siempre, siempre. Este pueblo pequeño actualmente ya quitó el continuo sacrificio de alabanza. Ahora alabamos la alabanza, adoramos la adoración. Ya no adoramos a Dios. Ahí fue donde se metió el caballo de Troya del diablo a la iglesia. Ojalá me esté explicando. Si no, está usted perdiendo el tiempo conmigo en esta tarde. Toda nuestra alabanza y adoración son por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo. La única alabanza que recibe el Padre es de labios redimidos. No recibe otra alabanza, ¿sí? ¿Se acuerda de Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7? Cuando Isaías ve la gloria del Señor, porque llegó hasta el templo, la visión, hasta el tercer cielo. Ahí vio Isaías el profeta la gloria de Dios, vio a los serafines diciendo santo, santo, santo. No eran tres, porque dice santo, santo, y eran tres, no había número. Santo, santo, santo. Él vio esa visión y ¿qué cosa dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Si el Señor se manifestara aquí en este momento, caeríamos muertos si no andamos caminando en santidad. Pero no lo hace porque es misericordioso. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque teniendo labios inmundos mis ojos han visto al Rey de Gloria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor envió a un ángel
con unas tenazas. ¿Qué tan hirviendo estaría el carbón encendido? Y decía un predicador, los labios son muy frágiles. ¿O no es así? ¿Verdad? Pero ahí le puso el carbón encendido y le dijo, es limpiada tu culpa y tu pecado. El Señor no recibe cantos de nadie más que de labios de personas que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. De nadie más. De todos los demás que canten y pueden cantar muy bonito, están muertos para Dios. No nos confundamos. ¿Usted cree que Dios no tiene una alabanza gloriosa allá arriba? Lea Apocalipsis 4, donde se postran delante del Señor para adorarlo. Bendito sea Dios. Pero si el continuo sacrificio puede ser quitado, ¿dónde queda la enseñanza de la verdad? Escúcheme bien, por favor. Si el sacrificio en la congregación continuo es quitado, la verdad, que es la palabra, no les entra a ustedes para nada, porque toca la espada con corazones duros, y entonces se atreven a decir, son piedricaciones. Ese es lo obtuso de la mente cerrada para las cosas de Dios. Toda la palabra te ofende a ti y me ofende a mí. Toda la palabra es ofensiva. Pero es para bien, porque dice Dios, yo hiero y yo sano. Creo que lo hemos visto aquí bastantes veces esto. Entonces, ¿dónde estará la enseñanza de la verdad? Bendito sea Dios. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, por favor. Bendito Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Es una constante lucha, es una constante guerra con los ministros de alabanza en cualquier lugar, porque se envician. No hay nada nuevo. O agarran un canto nuevo, el hit parade de no sé quién, del cuadro Swift, y pum, lo meten. ¿Dónde está ese cántico nuevo, amados hermanos? ¿Usted ha experimentado el cántico nuevo en su oración? Que está usted metido y metida con Dios y de repente siente usted un gozo y empieza a cantar un canto que ni se lo sabe, porque es inédito. Y empieza a cantarle al Señor un canto que nadie le ha cantado, porque Él quiere lo primero. Ese es el cántico nuevo que debe de haber en nuestro corazón. Bendito sea Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor, o sea, no recibieron la palabra para ser salvos. Eso es lo que impide Satanás cuando se mete donde no debe de meterse. Y no nos gusta la palabra. Queremos predicaciones de 20 minutos, de 30 minutos. Así son en Estados Unidos. No quieren una enseñanza clara y concisa que te diga en dónde estás en este momento, a la luz de los ojos de Dios. Bendito Dios. Amén. Fíjese bien, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es el que en su soberanía Él decide quién va a entrar allá arriba y quién no va a entrar. Por eso dele gracias a Dios si ya le salió al encuentro el Señor.
Y si le salió al encuentro hay un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Anhela estar usted con Dios y anhela estar usted en la congregación con sus hermanos. Es un anhelo de Cristo de estar con sus hermanos. Si no estás así, no tienes anhelo de nada. Buscas a Dios para que te dé cosas, para que te sane, para que te dé un buen trabajo, etcétera, etcétera, pero no para estar con Él. Bendito sea Dios. Ahí vamos a mismo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, que están abandonando la fe en la palabra. La apostasía. Bendito sea Dios. Y hermanos, ya estamos en un tremendo movimiento de la apostasía. Ya estamos en ese momento. No tarda en venir el Señor Jesucristo. Aquellos que están estudiando los tiempos, las sazones, saben que hoy mismo puede venir Cristo por su iglesia. Platicaba yo con mi esposa, tantos huracanes que están viniendo seguidos, no paran. Y hoy estaba yo leyendo Isaías 26, 24 al 26, qué tremendo castigo viene contra la tierra de parte de Dios. Sí, aleluya. El hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se opone y se levanta contra Dios, ya está dentro de las congregaciones. Ese espíritu que no deja que usted sea un verdadero adorador en espíritu y en verdad, porque se va por lo que le gusta a usted, la música. Arrastró tras sí a una tercera parte de ángeles que ahora son demonios. ¿Usted cree que si lo hizo delante de Dios, no lo va a hacer aquí con nosotros, hombres comunes y corrientes, que queremos andar predicando y trayendo gente y no hay nada de eficacia para que usted cambie la vida que está viviendo y viva una vida en santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa santo? Apartado. Si tú eres cristiano, Dios te apartó para Él, para que ya no vivas como se te pegue tu gana, sino para que vivamos en obediencia al Señor. El viernes se los dije, tú no puedes vivir la vida cristiana si no ha venido a vivir en tu vida el Espíritu Santo. No tienes poder para hacerlo. Es por demás. Es por demás. Puedes haber crecido desde niño, desde niña, estar en una congregación, escuchando palabra, llegas a ser adolescente, llegas a ser jóvenes oyendo palabra, pero no le entiendes. ¿Por qué? Porque no te han nacido. Yo he escuchado en muchos púlpitos que dicen, personas que dicen, pero ¿por qué mi hijo está perdido? Si escuchó la palabra, no la escuchó. No le escuchó. Mire, vamos un momento a Jeremías 6:10, por favor. Ya hay mucha confusión en la gente y luego predicamos confusión, pues peor tantito. ¿Sí? Como me decía un muchacho hace muchos años que se reunía con Carla y otros para orar, eran puros estudiantes que se reunían para orar ahí en la universidad. Una vez me habló, me dice, pastor, quiero que me diga algo, dime qué te puedo ser útil. Dice, cuando busco a mi pastor, no lo encuentro.
y cuando predica no lo entiendo. ¿Qué hago? Pues pídele a Dios, a lo mejor te va a cambiar tu lugar. ¿Qué crees? ¿Qué dice Jeremías 6:10? Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la hagan. No la hagan. Yo no sé si sea verdad. En un libro que estuve estudiando, que estoy estudiando otros que tengo pendientes ahí, que dicen que Charles Darwin, ya para morir, abrazaba este libro y lloraba mucho y le pedía perdón a Dios por esa utopía que inventó. Charles Darwin de niño iba a una iglesia cristiana. No sé, pero se los comento. Si no tienes los oídos circuncidados, no te interesa la palabra, no amas la palabra, no la lees, no te interesa nada. Y vivimos una vida de iglesia y no una vida de Cristo. El que está en donde, en Cristo o en la iglesia. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay muchos que están en la iglesia, pero no son nuevas criaturas. Por favor, véanlo aquí. La iglesia que Dios levanta siempre te va a estar amonestando, porque te está cuidando, te está enseñando dónde andas caminando. Yo no sé cómo caminas tú, pero Dios sí sabe cómo caminamos cada uno de nosotros. No te puedes esconder de Dios, ni tus pensamientos no puedes esconder de Dios. Él, antes de que hables, ya sabe lo que vas a decir. Por eso dice que seamos prudentes en nuestra forma de hablar, porque de toda palabra ociosa le vas a dar cuenta al Señor, y yo también. De esto que estoy hablando en el púlpito y debajo del púlpito le voy a dar cuentas a Dios. Lo que tú has dicho, lo que tú hablas, le vas a dar cuentas a Dios. Algo se está escribiendo de tu vida allá arriba. Lo dice Malaquías capítulo 4, donde se va a abrir el libro y te va a decir Dios: si es que no llegaste allá arriba, tú te fuiste al infierno por esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Porque así es Dios de claro. Pero si eres hijo o hija de Dios, pues compórtate como eres, como lo que dices que eres. Vive una vida apartada del pecado. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33 lo dice. Bendito sea Dios. Entonces, ¿en dónde? Mire qué dice Apocalipsis 13, versículos del 1 al 8. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio en su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y a quién le dio su poder? Al anticristo. Todo el poder de Satanás lo va a tener el anticristo. Todo, absolutamente todo. Es un imitador. Satanás imita a Dios. Así como el Señor vino a través de una mujer y el Señor le dio el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo todo lo que hizo no lo hizo como Dios. Fue el Espíritu Santo el que obró a través de Jesucristo. ¿Sí? Así como el Señor recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó, así Satanás imita a Dios, y a ese hombre, el anticristo, le va a dar su poder para atraer a multitudes de personas. Versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense bien,
Va a resucitar, o sea, va aparentemente a morir y va a resucitar como quién. Y la gente se va a quedar así. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién adoraron? A Satanás. Escúchenlo. ¿Sí? Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí habla de los judíos en aquel tiempo que va a suceder. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron. ¿Cuántos? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Hace cuánto? No fue hace 2000 años, ¿verdad? En el corazón de Dios, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el corazón de Dios, sí, en el corazón de Dios, ya estaba el huerto de Getsemaní antes que el huerto de Edén. La adoraron todos aquellos, y por eso está metido ese ruido tan tremendo. Muchas llamadas congregaciones donde están adorando, como la samaritana. ¿Se acuerdan de la samaritana? Juan capítulo 4. ¿Qué cosa dijo Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. ¡Qué tremendo! Personas que adoran lo que no conocen. Adoran con cantos, no con su vida. ¿Cómo estaremos en ese aspecto nosotros, hermanos míos? Para mí es preocupante mi persona, mucho. Y más que mi hijo que está al frente también me preocupa, y constantemente te lo estoy diciendo. Habla con los que están tocando instrumentos. Sé un ejemplo para con ellos. Si no eres un ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Los que están en los panderos deben de ser un ejemplo para los que están al frente. Los que están en las banderas también. Mi esposa, yo. Todos los que están en un servicio a Dios deben de ser un ejemplo para los que no están sirviendo. Porque sin darnos cuenta, podemos ser piedra de tropiezo para la gente que está enfrente. Qué delicado es, ¿verdad? Pues si así le hacen ellos, pues entonces yo también. Bendito sea Dios. ¿En dónde busca de Satanás ser adorado actualmente? En las congregaciones. ¿Sí? En el mundo, pues no. Ya ahí lo están haciendo en el mundo con ritmos sensuales. Estaba yo en una congregación hace como 6-7 años en Torreón, grande la congregación, y de repente pasaron los muchachos a tocar, y vi a las muchachas quitarse los zapatos para empezar a brincar y a danzar. El ritmo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el Salmo 40? Los cantores, ¿dónde iban? Adelante, las panderistas en medio y atrás la música. O sea, cuando adoramos a Dios, el mensaje tiene que ser ir adelante. Canta con inteligencia. ¿Qué le estás diciendo a Dios cuando le cantas? Las panderistas en medio y la música hasta atrás. Ahora es al revés, ahora es la música. La música adelante, las panderistas y el mensaje, ni en cuenta lo tomamos. Porque cuando le estás cantando al Señor, estás entendiendo lo que le estás diciendo. ¿Me estoy explicando? Cuando le dices yo me rindo a ti, ¿es una verdad en tu vida? Sí me explico.
En ello te va la vida eterna. Yo no respondo, yo trato de decirte lo que Dios me dice que te diga. Yo no voy a dar cuentas a Dios de tu vida, porque yo no sé dónde estás. Pero Él sí sabe lo que te predica, lo que te dice a través de las voces que Él escoge para llamar la atención a su amada iglesia. Para que esa iglesia sea limpia más cada día, cada domingo, cada viernes que tú vienes a escuchar la palabra de Dios, que es un agua que limpia. Cada vez que vienes te estás limpiando cada día más. El que sea limpio, límpiese más todavía. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra manera, no hay otro modo. Dios. Él busca ser adorado en la iglesia de Cristo. ¿Sí? En la música, donde está la alabanza, adoración, culto y reverencia a Dios, ahí quiere quitar el continuo sacrificio y ponerse Él para adorar a Satanás. No es cierto, pues escucha nada más lo que te estoy diciendo. Y vamos hacia adelante. Vamos a Lucas 22:47, por favor. Recuerdo que hace tiempo me dijo una hermana que conoció el Evangelio a través de nosotros. Gracias a Dios. Y de repente se me acercó a mí y me dijo: hermano Jorge, con mucha pena quiero decirle que me voy de la congregación. Y gracias por avisar, porque pues hay otros que me avisan, ¿verdad? Me voy de la congregación. Y pues hermana, ¿qué puedo hacer? Si es por mi culpa, perdóname. No, hermano, me voy por... Yo sabía. Me voy por los problemas que hay. Y digo: hermana, ¿a dónde nos vamos? Sí, ¿a dónde? Dígame, ¿a dónde nos vamos? Porque problemas en todas las iglesias vas a encontrar, pero que en tú no seas el problema. Ese es el conflicto. Que tú no seas el problema. Cuando vienes a la iglesia es para que el Señor te limpie más y más de tu maldad, de tus conceptos inadecuados. No tenemos una óptica adecuada para saber qué cosa es bueno y qué es malo. Por eso dice el Señor en Isaías 5, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿No has escuchado cuando dicen: es que no le veo nada de malo? Pero aquí es donde tenemos que ver qué cosa es malo y qué cosa es bueno. Un poquito de levadura leuda toda tu vida, toda la masa. Bendito es Dios. Lucas 22:47, ¿ya lo tiene usted? Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. ¿Sí sabe qué es una turba, verdad? Mucha gente. Una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Fíjense nada más. Y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Judas, su nombre, ¿qué significa? Alabanza. Alabanza. Hay dos personas en la Biblia, bueno, muchísimos, ¿no? Pero hay renombrados, dos personas que ofendieron tremendamente a Dios. Pedro lo ofendió 3 veces, ¿se acuerdan? Y Judas también. Pero pues hay mucha gente que se llama Pedro. ¿He escuchado a alguien que se llama Judas? No, ¿verdad? A lo mejor parecen Judas, pero... Eso los dije yo a mi familia. Acuérdate, como Jesús, de cada 12 personas uno es un Judas. No me digas eso, no, pues no, ¿verdad que no pasa eso? De veras, hay traicioneros dentro de las congregaciones, amados míos. Así es de que no le caiga de sorpresa.
pero tiene que lavarle los pies, así como el Señor hizo con todos. A ver si se arrepiente. ¿Qué hizo Judas? Se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. El beso es una expresión de amor. Obviamente está permitido por Dios entre esposos, no entre novios. ¿Sí? Cuidado, porque puedes empezar una relación que a la postre vas a perder muchas cosas a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Es algo que está para los esposos, el beso. El beso. Hay poder, dice la palabra, para que no caigas. El beso es una expresión de amor. Judas Iscariote también se le llamó hijo de perdición, ¿se acuerdan? Jesús le dijo en su oración, Juan 17:12, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, o sea, Judas. Entonces, la adoración servirá también como apostasía, como hizo Judas Iscariote. ¿Era un apóstata o no? ¿Y qué cosa fue? Y le dio un beso al Señor. Cuando usted busque en el Salmo 2:12, Salmo 2, no son capítulos, Salmo 2, versículo 12, la primera letra, la primera expresión que aparece ahí dice, honrad al Hijo. Y en el original significa besar al Hijo. Besar al Hijo. ¿Judas hizo un falso acto de adoración o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Aquí fue con un beso. Pero ¿qué tal con una composición musical? ¿Qué tal? Con una composición musical donde ponemos el nombre o nombramos a Dios o a Cristo y es utilizada para hacer negocio personal. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? Yo me acuerdo cuando empezamos hace 35 años, yo no escuchaba que se vendieran caseros. Ahora las librerías son lo que más venden. ¿Qué tal con una composición donde pones el nombre de Dios y el de Cristo y la utilizas para qué? Para negocio personal. ¿Usted cree que no va a haber conflictos tarde que temprano? Al final, por favor. Los que hacían negocio fuera del templo de Dios no tuvieron problema con Cristo, sino los que hacían negocio dentro del templo. Vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, pero mi casa será llamada casa de oración. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Pero nosotros sí nos podemos engañar, porque engañoso y perverso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Y entra el sentimiento humano, no, es que no puede ser. Pues no lo creas, yo te digo lo que Dios me dice que yo te diga. Ni te puedo convencer, ni es mi intención, porque sé que no puedo, yo te hablo lo que Dios me dice que yo diga y punto. Te lo digo con preocupación. Besad al Hijo. Judas hizo un falso acto de adoración, un falso acto de reverencia. Aquí fue con un beso. Pero ¿qué tal con una composición musical donde nombramos a Dios o a Cristo para hacer negocio personal? Qué tremendo, hermanos. No busque 1 Corintios 10:31, ahí dice que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Sí, amados hermanos. La música se hizo para Dios. ¿Queda claro? ¿O no? La música se hizo para Dios. Vayamos a Efesios 5, por favor.
Yo desafortunadamente aquí mismo, aquí en Saltillo, he encontrado antes, ahora ya mejor me pego a la pared, y quedo en mi casa, no salgo, más que cuando me invitan a predicar en algún lugar. Pero iba yo a una congregación y veía yo la alabanza, estaba yo ahí predicando, etcétera, y después nos íbamos a comer, mi esposa y yo y mis hijos, y con alguna otra persona, etcétera, y de repente veíamos a la misma persona que estaba allí en la congregación adorando a Dios en el teclado, tocando la música del mundo en ese lugar. ¿No los ha visto? Dice, es que tengo que comer. Bueno, pues entonces, o es para Dios tu talento y se convierte en don, o mejor no te metas a ser un adorador, porque no eres adorador. Así de determinante es Dios. Así de determinante, y lo puedes ver desde un principio con Adán. Dijo, el día que comas de ese fruto, no le dijo, bueno, te la paso por esta vez. ¿Así le dijo? No es como nosotros. Nosotros, tu hijo hace alguna cosa indebida y lo estás viendo, voy a contar hasta 3, ¿no? ¿Verdad? No. 1, 2, 3, ¡ay! Te empiezas a reír. Dice, tu niño dice, puro vacile, no hay autoridad en mi papá. ¿No? Pero Dios no es como tú ni como yo. Él es santo, es justo. Es justo. Por eso Apocalipsis dice que sus juicios son justos y verdaderos. Justos y verdaderos. Y vamos a ver al final a muchísima gente. Yo se lo repito porque pienso, en esta semana pensaba yo en mi padre, que creo que no conocieron, pero estudiando sé que mi padre tenía una conciencia, como dice Romanos capítulo 2. Mi madre tenía una conciencia, sabían qué cosa era malo y qué cosa era bueno, sin conocer de Dios. Yo sabía qué cosa era bueno y malo cuando yo no conocía a Cristo, pero me iba yo por la maldad. ¿Por qué? Porque mi primer pecado no me hace pecador, ya nací con esa naturaleza pecadora. Salmo 51:5, el pecado me concibió mi madre. ¿Sí? La primera mentira no te hace mentiroso, ya traemos esa maldad dentro de nosotros. Y pienso, a veces lo comento a mi esposa, ¿sí? Pienso en mi padre, que yo nunca lo vi vicioso, y yo sí anduve en vicios, y me quedo así asombrado, y no puedo cuestionar a Dios, porque Él sabe lo que hace, y cómo lo hace, y siempre hace lo justo. Él vino por los injustos, pero Él ya tenía una elección desde antes de la fundación del mundo. En amor eterno, con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Por eso los que se creen buenos, que no quieren el Evangelio, dicen, es que yo no lo necesito, yo soy bueno. ¿Quién es bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Qué cosa dijo el Señor? Si vosotros siendo malos, todos somos malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con mucha más razón vuestro Padre, si le pedís el Espíritu Santo, no se los va a dar. Y a propósito, ¿le ha pedido usted la llenura del Espíritu Santo en la oración? Así, con esa situación, Señor, lléname de ti, Señor. Necesito la llenura tuya, Señor. Porque es un mandamiento, Efesios capítulo 5, versículo 18, lo dice. Vamos a Efesios 5. Versículo 10, comprobando que lo que es agradable al Señor. Venimos el viernes, el sábado, el domingo a tocar, comprobando, Señor, me paso toda la semana buscándote, Señor. Quiero comprobar que si lo que se va a tocar el domingo es agradable a ti, Señor. Ayer estábamos aquí en la oración y ya traía yo, me acordé la predicación que había dado. No me dejó el Señor.
Y estaba yo sufriendo. Y me dio la palabra, Señor. Me dio la palabra. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de Jesús. Esa fue la palabra. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos años tienes en el Evangelio y cuántas veces has expuesto tu vida por el nombre de Jesús? A que se burlen de ti tus compañeros de trabajo, que se burlen de ti tus vecinos, que se burlen de ti todos porque eres cristiano. Yo conocí un hermano que, no sé si era hermano, que llegaba siempre los domingos con una bolsa así, y ya después sacaba la Biblia. ¿No? Era cristiano submarino. El que se avergüence de mí, yo voy a avergonzar delante de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Versículos 18 y 19 de ahí de Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, que dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo hablas cuando vas a tus reuniones con los hermanos? Hablas con salmos, hablas algo que edifique a tu vida y la que están oyendo. Esas son las reuniones, esa es la koinonía, que dice el Salmo 133. Mirad cuán bello es habitar los hermanos juntos en armonía, o sea, en Cristo. Él es la armonía. Porque ahí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. En las reuniones que tienes como santa, como santo, tienes que reunirte porque esperas una bendición del cielo. Porque lo dice la palabra. Pero si te reúnes para otras cosas, ¿te va a bendecir el Señor? Tenemos que ser cristocéntricos. Hablando, ¿qué? Entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En tu interior, dentro de ti. Gracias, Señor. Gracias. Si empiezas a orar con los que acabas de estar comiendo, vamos a orar, hermano, necesito orar, y empiezan a orar todos, y entonces el Espíritu Santo empieza a envolver la reunión, y empiezan a cantar cántico nuevo. ¡Aleluya! ¡Qué experiencias! Y las debemos de tener, porque esto es una locura, ¿no es así? A Dios le salvó, le agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. Los que no han nacido de nuevo se burlan de eso. Allá ellos. Allá ellos. No quiero usar lo que dice el mundo, que el que ríe el último, ¿qué dice? Bendito sea Dios. Aleluya. Lucas 7, ya termino. Lucas capítulo 7. Para mí es muy importante la alabanza, hermano. Los cantos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo todas las mañanas le canto al Señor, hermano. Todas las mañanas le canto a mi Rey, mi Dios. Cuando estoy con Él y me acuerdo de todas las cosas que me perdonó, le doy la gloria, la honra y la alabanza. Lucas 7, 36 al 45. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué cosa era la mujer? Pecadora, ¿verdad? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies,
y los ungía con el perfume. ¡Qué adoración! ¿Cuántas veces te has postrado delante de Dios en una adoración? No porque tengas deseos, sino porque el Espíritu Santo empieza a abarcar tu ser y empiezas a entender cosas que los demás no entienden y te pones de rodillas, no para que te vean, porque cuando te metes en la oración no sabes ni quién está a tu lado, ni quién está delante, ni quién está detrás. Es entre tú y el Señor esa adoración. Tú y Él. Ahí estaba esta mujer. En otra parte dice que ese frasco costaba el salario mínimo de un año. ¿Cuánto costaba? Si lo comprara en este tiempo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 1,000 pesos diarios. $70 pesos, creo que es el salario mínimo. 2,100 pesos al mes, por 10 meses 21,000 pesos, más 2,000. ¿Cuánto viene a ser? Viene a ser como 25,000 pesos. A ver si te pide una un frasco que le costó 25,000 pesos. Y lo rompió. Y no se fue delante de él ni para que la viera el Señor, sino detrás a sus espalda. Cuánta reverencia. Ella pensaría: ¿cómo yo, que soy una pecadora, cómo me voy a poner delante de tus ojos santos, Señor? Y se puso en la parte de atrás y le besaba los pies y lloraba. El Señor Jesucristo nunca la quitó de ahí. Ahí estaba manifestando el Señor, que es el único que merece la adoración y la alabanza. ¿Sí? Se dejó querer y Él quiere dejarse querer por ti. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Lo has hecho alguna vez? Deseando que cambie el Señor aquí la adoración en tu vida, para que de aquí en adelante la adoración sea diferente. Y no para que venga más gente, porque mucha gente va a las congregaciones por la música, no por la palabra, sino para que venga el Señor y nos consuma el holocausto que le venimos a presentar, que caiga fuego del cielo, que se cimbre todo esto con la presencia. Yo lo estoy esperando porque lo veo en la Biblia. Cuando estaban orando los apóstoles y les decían cosas, de repente empezó a cimbrarse el lugar donde estaba, por la presencia de Dios. Hay lugares donde dice: aquí está el Señor no tiene que andar buscando quien diga que aquí está. Se siente la presencia del Señor. Y empieza a haber señales, prodigios y milagros. Y eso estoy esperando yo. Porque el Salmo 11, versículo 3 dice: si los fundamentos fuesen destruidos, ¿dónde quedará el justo? Viene un verdadero avivamiento espiritual de parte del Señor. Nos va a regresar al principio, como empezó la iglesia primitiva, ¿sí? Donde van a caer muertos aquellos que pretendan engañar al Espíritu Santo, como Ananías y Zafira. Donde la gente no va a entrar aquí porque van a decir: ese Dios de ellos mata. Porque así como hay lugares exclusivos donde no puedes entrar sin corbata, la iglesia es un lugar exclusivo. No se lo olvide. Exclusivo. Solamente Dios da la oportunidad, nadie más. Nadie más. Que nos han perdido muchas cosas por la falta de la sustancia en la enseñanza.
porque no queremos buscar de Dios para que Él se revele a cada uno de nosotros, porque nos conformamos con un ratito y esto es eterno. Vivir con Dios tienes que empezar a vivir aquí abajo para que te vayas allá, porque si te aburre la palabra y te aburre estar escuchando sermones, no vas a subir, porque Él quiere hablarte. Allá lo vas a ver y te va a estar hablando. Tienes que aprender a deleitarte con Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él tiene que ser tu delicia. Tu delicia. ¿A quién tengo en los cielos? Dijo Asaf. ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia tuvo este hombre con Dios! Y se puede tener. Esta mujer estaba derramando su corazón, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, que todo lo sabía, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Estaba viendo la adoración y le sigue diciendo maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Dios quiere habitar en tu casa, ahí donde vives. ¿Sí? Dios quiere vivir ahí en tu casa. Quiere ser que tú seas el campamento de Jehová en tu casa, donde no hay cosas indebidas, donde no hay música pagana, donde no hay nada más que esperando que Él esté y que camine en su casa, por su casa, y que se haga lo que Él quiere. Qué tremendo es que Dios quiere entrar a tu casa y ni en cuenta lo tomes. Como en esta Navidad y todas las Navidades, que toman en cuenta más al gordito vestido de rojo que Jesucristo. ¿Qué festejan? La Saturnalia. No festejan el nacimiento de Cristo, porque Cristo no nació el 24 de diciembre. ¿Sí? Nació a fines de septiembre o principios de octubre, según lo establecido en la Biblia. Pero como no nos gusta estudiar, pues ahí vamos. Qué tremendo, ¡ay, Dios! Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Fíjense bien qué mala educación. ¿Sabe por qué es esto? Porque en aquel tiempo se establecía que cuando yo invitaba a 3 o 4 personas a mi casa, como eran lugares de mucha tierra, no estaban pavimentados, había un esclavo a la entrada de la casa. Y ese esclavo le lavaba los pies a los visitantes. Y no se lo dijo hasta después. Entré a tu casa y no fuiste capaz de darme agua para mis pies. ¿Se había humillado este hombre con él? No. Tenía curiosidad. Hay mucha gente que tiene curiosidad con Jesús, y Él lo sabe. Y qué reclamo tan tremendo, con una forma tan especial, ¿sí? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso. ¿Pide el Señor beso? ¿Sí? ¿Pide el Señor beso? No me honraste. No me honraste. No me diste beso.
Dios es amor y le gusta el amor, le gusta que lo ames, que se lo manifiestes, que no seas hipócrita, que hables con Él, que cuando le digas te amo, Él sabe que lo amas, porque está en primer lugar en tu vida. Nadie te estorba para amarlo con todo tu ser, en espíritu, alma y cuerpo, cuando lo conoces. Por eso Cantares dice, capítulo 1, versículo 4, cautívame y en pos de ti correremos. Si no te ha cautivado, dile en tu oración. No le digas que te dé un trabajo, no, cautívame, necesito que me cautives, Dios, para que yo corra en pos de ti. No me diste beso, qué tremendo. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Cuánta soberbia tienes tú y tengo yo? ¿Cuánta altivez tienes tú y tengo yo para no ser esa gente que Dios quiere, adoradores en espíritu y en verdad? Versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? La irreverencia. Sí. Pero él le dijo a la mujer, tu fe, ¿qué? Es sanada. La verdadera adoración, que es guerra, ¿qué produce al final? Liberación. Liberación. Cuando tenemos aquí ministros de alabanza ungidos por Dios, la gente va a ser libre. Va a caer de rodillas pidiendo perdón a Dios de las maldades. ¿Cuántas maldades hiciste esta semana? ¿Sigues viendo pornografía, varón? ¿Cuántas cosas hacemos indebidas? ¿Cuántas cosas? Tú sabes cuántas cosas hiciste esta semana que ofendiste a Dios. Pero necesitamos aquí adoradores en espíritu de verdad, porque ponemos a Dios en último término, no el primero, y Dios no recibe absolutamente nada de lo que tú le des si no está en tu corazón en primer lugar. Son las 10:30, ya se están reuniendo, pero pues yo voy despuesito. Al fin tengo otras cosas más importantes que hacer. Víctor creo que ya nos dio muy temprano. ¿Sí? Aquí empezamos a las 10:30, vengas o no vengas, ya está el Señor aquí. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está. Si tú no tienes ese interés desde que estás pensando desde el sábado, mañana voy a ir a alabar a mi Señor, mañana el Señor me va a hablar, voy con esa disposición de que Dios me hable, para no perder el tiempo. El Señor te está viendo. Y en esa situación que vienes con esa esperanza que no avergüenza, Dios te va a dar de Él la porción que necesitas para la semana que viene, por las luchas tan tremendas que hay en tu vida, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus hijos. Eso. A traer sacrificio de alabanza. Libera. Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan de Saulo? De Pablo, con ¿quién más? Con Silas. Iban caminando y sale una mujer con un espíritu pitónico. ¿No se acuerdan, verdad? ¿No se acuerdan? ¿Y qué cosa iba diciendo la mujer?
Estos son varones de Dios. Los estaba alabando. Y Pablo no recibe alabanza de hombres, y menos del demonio. Ahí va a ir, no recibió la alabanza. ¿Qué cosa dijo al demonio? Sal de ella. Me expulsó en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que se produjo? Hubo liberación, pero vino cárcel. Los azotaron a los dos. Era una azotaína, pero bien fuerte. Llegaron a la cárcel todos desgarrados de la espalda, no sé si de la cara también, muy lastimados, y todavía los meten como si fueran los peores presos hasta el último. ¿Se acuerdan que se los dije? Y los metieron en un cepo, así estaban, Pablo y Silas. Y empezaron a adorar al Señor. Oye, vamos a adorar a Dios. No, pues tengo tantos problemas. ¿Qué voy a andar adorando a Dios? No, hombre, si me hace lo que le pido, ¿verdad? ¿O no? Le he pedido que cambie a mi mujer, y aunque me dé dos por ella, no sé. Porque luego pedimos más. Ahí estaban bien golpeados, como diciéndole, me hubieran dicho, Señor, ¿cómo te vamos? Mira cómo me estás pagando, Señor. Ahora que soy tu siervo, que predico el Evangelio, que vivo una vida adecuada, que te honra mi forma de caminar, ¿cómo es posible que permitas que me azoten y que me tengan aquí en la cárcel? Hablen al pastor Iburreta para que haga una cooperacha, para que pague el dinero, ¿verdad? Porque es lo primero que queremos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué empezaron a hacer? Lo que usted debe de hacer. ¿Tienes problemas? Ya sabes lo que debes de hacer. Lleva el sacrificio de alabanza. Pídele perdón primero y empieza a orarlo. Señor, yo sé que todo lo puedes. Yo lo sé. Líbrame de todo esto que está en mi casa. Libra a mis hijos de sus maldades. Líbrame a mí, Señor, de que no te busco como te debo de buscar. Tú dices en tu palabra, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces lo va a hacer. Ahí estaban cantando. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estaban adorando? Se abrieron las celdas. Se cayeron las cadenas de los presos. ¿No es cierto? Hubo liberación. Estás pasando tribulación, métete a adorar al Señor y Él te va a liberar de esa tribulación. Tal vez no en el momento, pero te va a dar la esperanza y te va a decir, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo todos los días, porque así lo prometió, hasta el fin del mundo. La verdadera adoración, ¿qué trae? Liberación, pero es una guerra. No es a pensar que porque cantas un canto ya entraste hasta la presencia del Señor. No, amados hermanos. Es una guerra. El profeta Daniel nos manda a decir, cuando empezó a orar, oró por 21 días y dice que se puso, ¿qué? El principado ¿de dónde? Persia. Se oponía. Hay oposición. En tu vida hay oposición para que te entregues a Cristo. Por eso no buscas al Señor como debieras de buscarlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, iglesia. Bien, que seamos aquí de esos adoradores que el Señor anda buscando, el Espíritu y el verdad. Que puedan entrar aquí personas enfermas y salgan sanas, porque la presencia del Señor sana a las personas. No necesitamos ni orar, que Él haga su obra. Luego les damos un masaje ahí pentecostal, sánate. Luego salen todos lastimados. No tienes ni que meter las manos, el Señor hace las cosas. Yo lo he visto la parte contraria del show que hacen ahí, tremendo. El Espíritu Santo no participa en shows, Él no es exhibicionista. Él
Sale cuando hay una verdadera necesidad. No para ser visto el hombre o la mujer, sino para que él sea glorificado. Póngase de pie, por favor. Que cuando cantemos otra vez, cántele fuerte al Señor, pero con todo su corazón, y dígale, Señor, que lo que te estoy cantando sea una realidad en mi vida. Así tengas una voz fea, pero tu corazón es hermoso por el Señor. ¿Sabes que el Señor no escucha voces bonitas? Escucha el corazón, para que lo sepa. Puedes cantar. Él escucha tu corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quieres darle el corazón al Señor? ¿Quieres dárselo? ¿Quién quiere darle el corazón al Señor? Porque a lo mejor se lo diste y luego se lo quitaste. Habla con Él. Dile al Señor, te doy mi corazón, Señor. Arréglalo. Desbarátalo. Quita todos esos nudos que yo le he hecho otra vez, Señor. Desanuda todo. Deslígame de toda ligadura de impiedad que tengo en mi corazón, Señor. Y tómalo para ti, Señor. Haz de mí lo que quieras. Ese canto lo escuché hace muchos años y cómo yo era el alfarero. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Hazme de nuevo. Hazme otra vez, Señor. Un vaso de honra para ti quiero, Señor. Vamos a cantar un canto a capela. ¿Se lo cantamos? Me gusta mucho porque es un canto que te entregas al Señor. Ya sabe cuál es, ¿verdad? Un canto de compromiso. Y si vivimos. Pero yo no lo voy a cantar, usted lo va a empezar a cantar. ¿Ven? 1, 2, 3. Sí, cante la iglesia. Para él vivir. Escuche. Y si morimos, para él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Díselo otra vez, iglesia. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Dile fuerte, sí. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos, dile. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Hermano, qué bonito canto, iglesia. Qué bonito cantas, de veras. Yo creo que el Señor te va a decir que escuché, que oí, y voy a tomar tu vida para mí, dice el Señor. La voy a tomar para mí, voy a deshacer cosas que te han estado estorbando durante meses, años y días.
y has de venir a mi presencia con regocijo, con gozo. Y tendremos un encuentro tú y yo, dice el Señor. Y con algunos un reencuentro. Y se encenderá ese fuego en tu corazón como al principio. Y volverás tu corazón a mí, dice el Señor. Padre, lo necesitamos, Dios. Oh. Esta iglesia es tuya, no es de nadie, Señor. Tú pagaste mucho por ella, Dios. Diste tu vida por cada uno de los que están aquí, Señor. No los dejes. Cumple tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Y que sea tu perfecta voluntad en esta congregación, Señor. No la del hombre, Señor, sino la tuya. Porque es la única que es agradable en grande manera, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Vamos a partir en un momento más de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.